la parte de, voy a hacer un repaso, digamos, de lo que fuimos viendo con el gráfico completo, donde yo ya tengo el punto de equilibrio, y lo que vamos a ver es un repaso de las fórmulas hasta donde hemos llegado, y agregamos la última, que es con respecto al análisis de utilidad bruta y utilidad neta, que vendría a ser como lo último que veríamos de el archivo de costos, definición y ecuación. Y ya pasaríamos a hablar del otro archivo que les mandé también con la teoría, que se llama clasificación de mercado. Tenemos la organización o la empresa, que ya lo vimos. Tenemos costos, definición, ecuaciones, que la terminemos de ver ahora. Vemos clasificación de mercado, vemos diagrama de Gantt, y ya empezaríamos a resolver, digamos, los trabajos prácticos que van para el primer parcial. A ver, sincronicemos relojes, chicos, para que más o menos me ordenen. Bien. Repasamos, vemos utilidad bruta y neta. Capaz que lleguemos a ver dos tipos de mercado, y la clase del viernes vemos lo que falta. La semana que viene ya vemos diagrama de Gantt y camino crítico, y tenemos, sí tenemos tiempo en las clases como para terminar de llegar al primer parcial, que hasta ahora sigue siendo el 13 de mayo, ¿ok? Ya les pasé la fecha, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, hasta ahora seguimos con el 13 de mayo el primer parcial y el 17 de junio el segundo, ¿ok? Vamos bien. Entonces, arranquemos con hasta dónde habíamos llegado hasta acá, ¿sí? Hagamos un repaso de lo que veníamos analizando en las clases anteriores, que habíamos llegado hasta la determinación del punto de equilibrio, y también habíamos llegado a la determinación del punto de cierre. Nosotros habíamos arrancado estudiando la parte de costo, que decíamos que el costo total no era otra cosa más que la suma del costo fijo más el costo variable. Entonces, después habíamos graficado la venta, y cuando superponíamos todos los gráficos, como lo tenemos acá, digamos, teníamos la gráfica del costo fijo, teníamos la gráfica del costo total, y teníamos la gráfica de la venta, que es lo que tenemos acá, en donde esta recta de la venta corta al costo total en un solo punto, que matemáticamente, digamos, no era otra cosa más que en donde mi costo total es igual a la venta. Y después teníamos otro punto que también era importante de analizarlo, que era el punto de cierre, que es en donde la recta de mi recta de la venta, de la gráfica de la venta, se corta con el costo fijo. También se corta en un solo punto, que matemáticamente, ¿cómo lo representamos? Como que mi costo fijo era igual a mi venta. Entonces repasemos. Esta es mi fórmula de costo, y mi fórmula de venta era esta, en donde yo tenía la sumatoria desde igual a 1 hasta n de mi precio de venta por la cantidad de unidades vendidas de cada uno de los artículos que vende la empresa. Entonces, ¿cómo podíamos representarlo el punto de equilibrio? Lo que hacíamos era, en ese punto quiere decir que mi costo total es igual a la venta. Si lo reemplazamos por la fórmula, y además suponemos que esta venta, que esta empresa trabaja con un solo bien, con un solo artículo, sacábamos el símbolo sigma y lo dejábamos reemplazado de esta forma. Como la suma de mi costo fijo más mi costo variable es igual al precio de venta por la cantidad de unidades vendidas de este artículo. Bien. Entonces, despejábamos Q, porque esto es lo que yo quiero saber. Con esta fórmula yo lo que puedo llegar a encontrar es la cantidad de equilibrio. Entonces, para despejar ese Q, tengo que pasar al otro miembro mi precio de venta, que como lo está multiplicando a Q, pasa dividiendo. Entonces, ¿cómo encuentro la cantidad de unidades que necesito vender, producir y vender para estar en equilibrio de la manera matemática? Lo encuentro dividiendo mi costo total, que no es otra cosa más que la suma del costo fijo más el costo variable, dividiéndolo en el precio de venta. Y ahí encuentro de esta manera
con la fórmula matemática la cantidad de equilibrio. Ese punto de equilibrio que me dice que yo necesito producir y vender exactamente esta cantidad de unidades para que el ingreso que yo recibo en la empresa a través de las ventas sea exactamente igual a la suma de mi costo fijo más mi costo variable. ¿Eso qué quiere decir? Que con esa cantidad de unidades producido y vendido yo cubro absolutamente todos mis costos. No solo los fijos, sino también los variables. A partir de ahí, ¿sí? Si yo me muevo hacia la derecha, ¿qué quiere decir? Que mis ventas están por encima de mi costo total, por lo tanto yo ya empiezo a obtener ganancia. Ahora, si yo no llego a cubrir, digamos, esta cantidad de unidades que necesito producir y vender, quiere decir que estoy en esta franja de acá de la gráfica, estoy hacia la izquierda. Por lo tanto, en esta franja de la izquierda, mi costo total está por encima del ingreso que yo voy obteniendo por las unidades vendidas, por lo tanto estoy en el margen de pérdida. Entonces, si nosotros estamos trabajando sobre una empresa cuyo objetivo principal es obtener ganancia, o sea, es una empresa con fines de lucro, siempre vamos a querer estar hacia la derecha de la cantidad de equilibrio. Por eso es tan importante encontrar el punto de equilibrio, saber, digamos, en dónde está posicionada la empresa. Bien. ¿Qué otro punto también era importante que hablábamos en la clase anterior, que es el punto de cierre? En ese punto de cierre mi venta se corta con el costo fijo y matemáticamente yo lo represento como la igualdad entre el costo fijo con la venta. Reemplazo la fórmula de la venta, supongo que solamente estoy trabajando con un solo artículo y me doy cuenta que yo a mi cantidad de cierre la puedo obtener dividiendo mi costo fijo sobre mi precio de venta. ¿Eso qué quiere decir también? Porque es importante saber esa cantidad que yo necesito producir y vender para estar en el punto de cierre. Porque si yo me muevo una unidad por debajo, o sea, me muevo hacia la izquierda de esta cantidad de cierre, es cuando la empresa debe cerrar. Porque desde el momento en el que la empresa, con el ingreso obtenido por las ventas de esta cantidad de cierre, no llego, digamos, a esa cantidad de cierre, quiere decir que la empresa ni siquiera puede llegar a cubrir mis costos fijos. Y cuando la empresa ya no puede cubrir los costos fijos, en ese momento la empresa debe cerrar. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy, digamos, para cerrar con este archivo, digamos, que estábamos viendo de costos, definiciones y ecuaciones? Tenemos que ver la última fórmula que es, ya la recibo a su compañera, la de utilidad bruta y la de utilidad neta, que es la que tenemos acá, ¿sí? Fíjense, yo solamente con saber cuánto es el dinero que sale, o sea, de esta fórmula que viene a ser la de costo total, y sabiendo además, llegando a conocer y pudiendo estimar cuánto es lo que ingresa a través de las ventas, todas las fórmulas que se desprenden a continuación. Es básicamente la información que yo necesito saber para poder conocer el funcionamiento real y actualizado de la empresa. ¿Sí? Puedo saber mi punto de equilibrio, puedo saber mi punto de cierre y además puedo saber mi utilidad. Bien, ¿cómo sería la utilidad bruta? No es otra cosa que la diferencia entre la venta menos mi costo total. Si mi utilidad es positiva, quiere decir que las ventas están por encima de mi costo total. Ahora, si la utilidad bruta es de signo negativo, quiere decir que mi venta es inferior a la de mi costo total. Bien, reemplazo, digamos, la fórmula, que era lo que nosotros habíamos partido el análisis acá arriba para llegar al punto de equilibrio, y simplemente hago la diferencia. De esa diferencia yo obtengo mi utilidad bruta. Ahora, si yo esa utilidad bruta le resto los impuestos, lo que tengo es mi utilidad neta. Pero nosotros no nos vamos a meter, digamos, en toda esta cuestión de los impuestos y todo este tema, digamos, porque es bastante extenso, es bastante complicado, en algunos casos es enrevesado y no tiene ningún sentido que nosotros en esta clase nos o destinemos parte de la clase para explicar la parte impositiva. La parte impositiva es otro tema importantísimo, crucial y hasta le puedo decir troncal de la carrera de los contadores. Ellos también tienen horas, cátedras de enseñanza con respecto a los diferentes tipos de gravámenes que existen a nivel municipal
a nivel provincial y a nivel nacional, acá en la Argentina. Son muchos, son diversos, en algunos casos el cálculo es complicado, por lo tanto nosotros nos vamos a centrar solamente en estudiar y tratar de desglosar esta utilidad, o sea, partiéndonos de la utilidad bruta. No nos metemos con la parte de los impuestos, ¿ok? Bien, ¿para qué me sirve esta fórmula de utilidad? Para hacer el siguiente análisis. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, chicos, están a cargo de este departamento, o a partir de ahora ustedes van a ser los responsables de la dirección de esta empresa que tiene esta situación, ¿ok? Está en un margen de ganancia, pero digamos para los próximos 5 años, lo que se plantea a la empresa es aumentar la utilidad. Gradualmente, digamos, en los próximos 5 años, lo que pretende la empresa es aumentar. ¿Cuáles serían las dos formas en las que yo puedo aumentar mi utilidad bruta? ¿Qué opinan ustedes? Aumentando las ventas, O, disminuyendo el costo. exactamente, ¿sí? Porque de la manera en la que está, de la manera en la que está planteada esta fórmula, yo tengo dos alternativas. O aumento mis ventas o disminuyo mi costo. Casi siempre se focalizan acá, ¿sí? En la disminución de los costos. Cuando se da esa orden, digamos, o cuando se plantea esa situación, lo primero que se hace es mirar los costos. ¿Y qué es lo primero dentro de esos costos que tratan de disminuir? ¿Qué opinan ustedes? El blanqueo del personal. Exactamente. ¿Y otra cosa más? La ¿Cómo disminución del disculpe? ¿Cuál es la personal. pregunta? Sí, si nosotros, digamos, cuando planteamos el aumento de la utilidad, existen dos formas. O aumento las ventas o disminuyo los costos. Lo primero que se hace es focalizarse en los costos. ¿Ok? Entonces, dentro de esos costos, ¿vos qué opinás? ¿Cuáles serían las decisiones o las primeras que se toman? Como decía tu compañero, solucionar o blanquear, digamos, la situación de algunos empleados. ¿Qué otra cosa más se puede hacer? Usa materiales más baratos, bajarle la calidad. Exactamente, ahí estaría hablando de los costos variables. ¿Qué otra cosa más puedo hacer? Los sueldos es lo primero que No, agarro. no. ¿Sí? Sí. Ahí es donde se focaliza, digamos, primariamente el tema de los costos. Disminuir la cantidad de empleados. Disminuir, por ejemplo, el alquiler. Si yo estoy pagando en un lugar que es que el alquiler se está yendo muy al techo, busco otro lugar que sea un poco más económico para trasladarlo. ¿Qué otra cosa más puedo hacer? Tratar de aprovechar al máximo los servicios para disminuir el consumo y tratar de armar como una especie de reingeniería dentro de la empresa para que los servicios sean los más baratos posibles. También podría tocar la calidad de las Sea algo materias primas, más sustentable, digamos. por ejemplo, esa sería otra alternativa. Disculpe, Podría tocar también, sí, disculpe, te estaba viendo el trabajo práctico, el número 1, y me surgió una duda, ya que estamos hablando de esto. Por ejemplo, acá nos figura agua y nos figura gas, y hay que poner de qué tipo de costos son. Y yo le quería preguntar, el gas, si tengo si yo pago una boleta, o sea, si pago ese consumo, si yo produzco más, consumo más gas, si produzco menos, pago menos. O sea que entraría dentro de los costos variables, ¿verdad? Ese tipo de exactamente, servicio. Lo mismo con la exactamente. luz, o sea, con la energía eléctrica, ¿Sí? pero el agua no tiene un medidor. Nosotros pagamos un impuesto nada más, creo que del agua, y no tenemos un medidor de agua en nuestra casa que nos dice vas a consumir más o consumir menos, según eso te cobro. En cambio, los otros sí. Es, exactamente. Ya lo vamos a ver un poco en detalle cuando lo desarrollemos a esos trabajos prácticos, pero lo primero que tenés que tener en cuenta para saber si los servicios entran en la categoría de fijo o de variable, tenés que saber si estás hablando de una fábrica o de una comercializadora. En el trabajo práctico número 1 creo que habla de una fábrica de productos De- alimenticios, si no me equivoco. sí, 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 sí. O sea, que estamos hablando de una fábrica que produce.
Entonces, en ese caso, el razonamiento que acabas de hacer es el correcto. Con respecto al tema del agua, y fíjate que el monto es bajísimo, Sí, quiere decir que efectivamente no nos están cobrando por el consumo, nos están cobrando por la cantidad de metros cuadrados construidos que tiene esa propiedad en donde yo estoy fabricando. Por lo tanto, en ese caso, estamos hablando de un rubro que es fijo. Si nos sí, cobraran por consumo, digamos, en ese caso sí entraría dentro del análisis de lo que acabas de hacer hace un momento. bien, buenísimo. Entonces, como decía su compañero, por ejemplo, yo puedo tocar, por ejemplo, también la materia prima. Entonces, si yo bajo un poco la calidad de la materia prima, por lo tanto quiere decir de que yo estoy bajando también los costos variables en los que estoy incurriendo, digamos, en la empresa. No es recomendable, digamos, pero llegado el caso en el que estemos en una situación muy cercana, digamos, al punto de equilibrio, a veces se toman ese tipo de decisiones. Pero ¿por qué se apunta fundamentalmente? Existe una cantidad enorme, ver la cantidad de celulares, empezar como a, cuando las cosas se ponen complicadas, se empieza a hilar muy fino dentro de la empresa con respecto a los costos, hasta la compra de la lapicera, la compra del agua, lo que se imaginen. Mientras estamos todo bien, los costos que sigan funcionando, acá a nadie le molesta. Ahora, cuando la cosa se pone medio complicada, ya empezamos a hilar mucho más fino dentro de la empresa con respecto a los costos. Pero ¿por qué se focaliza en la parte de costo, digamos, tratar de disminuirlo al máximo posible? Porque es una variable que yo puedo manejar. Acá yo tengo dos grandes variables, que es la parte de las ventas y la parte de los costos. ¿Por qué me focalizo en la parte del costo? Fundamentalmente, me focalizo porque yo lo puedo manejar. Yo puedo despedir los empleados, yo puedo tratar de ahorrar los servicios de lo que yo estoy gastando, yo puedo cambiarme del alquiler en el cual, digamos, estoy pagando para la fabricación, yo puedo tomar la decisión sobre disminuir la calidad de la materia prima en la que estoy utilizando hasta este momento. O sea, son decisiones que pasan dentro de la empresa y que el directivo, el dueño o la dueña lo puede tomar de manera directa. Y el impacto que se puede observar dentro de la empresa, si las ventas siguen siendo iguales y las mantenemos constantes, se nota casi de inmediato este aumento en la rentabilidad. Bien, ¿qué otra variable más podría analizar, digamos, para este aumento de la utilidad bruta? La parte de la venta. Y fíjense en que dentro de la fórmula de la venta yo tengo dos variables más, que son el precio de venta y la cantidad de unidades que estoy vendiendo. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Digamos, o qué es lo primero que nosotros tendemos para hacer. Y bueno, aumentemos los precios. Si yo aumento los precios, inmediatamente voy a ver cómo el monto total de mi venta vendiendo la misma cantidad de unidades aumenta. Pero ¿qué puede pasar si yo tomo una mala decisión o hago un incremento muy grande con respecto al precio que yo tenía anteriormente? ¿Qué es lo primero que me puede pasar? Perder los No lo clientes. compren. También no. Disminuye la gente, exactamente. Lo que hace la gente es comprar menos. O sea, si yo inmediatamente aumento los precios, lo que me pasa es que inmediatamente me disminuye la cantidad de unidades que yo estoy vendiendo. Eso casi siempre pasa. O se acomoda en esa meseta, digamos, o lo puedo ir recuperando con el paso del tiempo. Depende del producto y del rubro con el que nos estemos manejando. Y además, para los economistas depende, digamos, si la demanda, o sea, las personas que me compren el producto es elástica o es inelástica. Bueno, existen muchos análisis en el medio como para saber hasta dónde yo puedo tensar la soga con el aumento de los precios. O puedo utilizar muchas de las técnicas marketineras para aumentarlo el precio sin que mis consumidores se den cuenta. ¿Cómo se hace eso? ¿Se acuerda que ayer hablábamos de los envases? Que Lo hace más hablábamos chiquito el envase. Por ejemplo, esa es una de las alternativas. Largas un 2 por 1. Por ejemplo, esa es otra estrategia de marketing. O algún sorteo con como hacían sorteos con el número de código de barra, por ejemplo. Usted carga el número de código de barra en una aplicación y participa de un sorteo. Lo hace Compras inclusive, 5 tapitas profe. y te dan una nueva.
O lo Por hace ejemplo, exclusivo, también. compra un producto, le damos con la fundita y no sé qué, cajita adornada y todo eso. Exactamente, otra forma. O si no, Y incluye algún famoso por ahí en la propaganda. claro, lo hago como más popular a mi producto, digamos, para que aumente mi cantidad de unidades que se venden. O me baso en la primera opinión de uno de sus compañeros que decía que disminuye la cantidad. Hace como unos 30 años atrás, digamos, cómo se fraccionaban las cosas en general. Galletas, yerba, azúcar, harina, lo que se imagina. Era un cuarto, medio y un kilo. Y se Nada terminó la más. fracción. A lo sumo, 5 kilos, ponele, pero ya teníamos que ir a un mayorista. Ese no estaba tanto al alcance de nosotros. Se fraccionaba de esa manera. Con el paso del tiempo eso fue cambiando. Por ejemplo, los envases de los aceites antes era de 1 litro y 1,5 litros. Y 5 litros. Eso era todo. Hoy, ¿cuánto cuesta el envase del aceite más chico que nosotros compramos? ¿Cuánto, perdón, no cuánto cuesta? ¿Cuánto mide en centímetros cúbicos el envase? 900. Exacto. No, 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 500, si es más güey. chico. 500 No, no, miligramos. no. El medio, digamos, que ustedes encuentran en el súper es de 900 centímetros cúbicos. Ujú. Entonces, ustedes, fíjense, ¿se han dado cuenta o alguna vez han comprado anteriormente cuando se envasaba por litro? ¿Cómo hemos pasado al 900 centímetros cúbicos? ¿Ha disminuido el precio porque, digamos, tengo 100 centímetros menos de lo que yo compraba antes? ¿O el precio No, sigue siendo el mismo? No, Al contrario, no. Más disminuye. caro incluso. No, más caro, profe. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, estaba acostumbrada o nosotros estábamos acostumbrados a consumir 1 litro cuando comprábamos un envase de aceite y nos disminuyen a 900 centímetros cúbicos, ustedes están controlando todo el tiempo si es 1 litro, si es 900. Ustedes están No, controlando que el puré de tomate, por ejemplo, fíjense, pesan 454 centímetros cúbicos. Era medio, digamos, medio litro, lo que tenía dentro de un envase de un puré de tomate. Por ejemplo, las arvejas no tienen un envasado que sea un cuarto, medio o 1 kilo. No lo tienen. 250 centímetros cúbicos, 500 centímetros cúbicos o 1000, digamos, 1 litro. Y no nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo. Fue disminuyendo, fue disminuyendo. En algunos casos, por ejemplo, en algunos envases de galletas, le disminuyeron 2 gramos, 12 gramos, 14 gramos, 8 gramos, ¿sí? Entonces ustedes dirán, bueno, 2 gramos, 8 gramos, ¿quién nos puede afectar? Digamos, ¿sí? Es cierto, no afecta demasiado, pero la técnica, digamos, de marketing, ¿qué es lo Las que latitas significa? de atún, profe, no sé si dicen 380 o También 480. ujú. 380. Soy una gran consumidora del atún. Igual que con Este, con las fraccionadoras esas clandestinas también que hay que, por ejemplo, cuando uno sale de San Miguel, a la mano sí. derecha, siempre hay uno que vende azúcar fraccionada y botes de aceite. Y es Ah, así como sí, usted dice, porque una vez la mamá de un amigo que es repostera ha comprado de sí, pasada y ella necesitaba 1 kilo de azúcar para una receta. Entonces, cuando ha abierto una sí, bolsita y la ha pesado, tenía 700 gramos. claro, Decía que le faltaban 300 y le valía casi lo mismo que comprarla en un súper. O sea que ya le exactamente. estaban robando 300 gramos una bolsita de 1 kilo. Eso que vos me estás diciendo, digamos, si en la bolsa dice 1 kilo, eso es una estafa. Digamos, nosotros acá estamos haciendo el análisis en el caso de que la bolsa diga exactamente lo que pesa. Lo que pasa es que, por ejemplo, si vos te das cuenta de algo así, ¿vos qué tendrías que hacer? Una denuncia, tendrías que hacer una presentación por escrito de una denuncia por estafa, pero vos te vas a meter en algo así, digamos, Y no, solamente por una, es perder el exactamente, tiempo por por una 300 gramos de diferencia de azúcar. tan chicos. Exactamente. ¿Entendés? De eso también se aprovechan. Pero nosotros acá vamos a hablar por el otro lado, en donde
lo que dice el envase es lo que efectivamente tiene. ¿Por qué? Porque se supone, digamos, que las empresas todas deben cumplir con esa medida. Si no cumplen, que hubo algunos casos, digamos, hubo gente que sí se tomó el trabajo de decir, yo he abierto este puré de tomate y le faltaban 2 gramos. He abierto la lata de arveja y le faltaban 3 arvejas, de acuerdo a lo que dice acá. Hubo muchos casos, digamos, que Y lo eso que seguían. que las colaba, las cernían a la hierba y decía que le vendían más polvillo que otra cosa. Por ejemplo, lo que tenés dentro del envase viene a ser como la parte de descarte, más de que un producto, digamos, normal como uno pretende consumir cuando estás comprando, digamos, de una marca de primera calidad. Y entonces, en esos casos, lo que hacen, digamos, si yo le saco 2 gramos, si yo le saco 8 gramos a un envase, por ejemplo, de los bizcochitos salados, de los bizcochitos dulces, de las galletas dulces, de las galletas saladas, ¿qué es lo que acaba de hacer la empresa? Me acaba de aumentar el precio sin que me dé cuenta. O al revés. Por ejemplo, ¿vieron cuando empieza el verano y empiezan a hacer propaganda, qué sé yo, de la Levité, del Aquarium? Entonces, se posiciona, digamos, la marca y después en vez de venderles el envase de 500, le venden el envase de 600 centímetros cúbicos. Ustedes se han puesto a hacer el análisis de que si efectivamente en ese envase de 600 centímetros cúbicos le están cobrando el equivalente a 100 centímetros cúbicos del que valía o el que tenía medio litro. Y no. Ustedes presuponen que va a costar más porque tiene 100 centímetros cúbicos más, ¿verdad? Ujú. Entonces, si es más caro que el otro, está bien. Ahora, ¿qué tan caro es? Porque ahí también es en donde me pueden aumentar el precio sin que me dé cuenta. No me están cobrando 100 centímetros cúbicos En los más, sachets de productos limpieza, profes, suelen también. decir trae 200 centímetros, 50, Es, 75, exacto. y, pero la verdad que nunca uno hace ese cálculo. No, no. Uno está acostumbrado a ir al súper, lo compra, lo pone, lo paga y se va. Así Sí. de simple. ¿Ok? O Bueno, incluso al revés también, cuando te venden un envase más chico exacto. y, y sale casi el mismo precio que el envase normal. Exactamente. Le acaba de aumentar el precio sin que ustedes se den cuenta. Es más, cuando van a la caja, ustedes corroboran cada uno de los precios de los artículos que han comprado supuestamente en promoción, que la caja le hagan ese descuento de promoción. Sí, Bien, joven. sí, profe. Usted es un buen ciudadano. ¿Quién más? Ujú. Sí, porque al final de la boleta también, o sea, del ticket está la resta de todos los productos. Si uno ¿Te has viene puesto a sumando, corroborar? Claro, ¿te has puesto a corroborar que efectivamente se cumpla ese descuento? ese es trabajo de mi mamá. Profe, Ella es la que se Sí. encarga de... Ujú. por ejemplo, aquí el Super B de Monteros, a veces en las góndolas están ciertas promociones y después en el ticket no aparecen, digamos. Exactamente. O no aparece el monto que supuestamente te dice. ¿Entendés? Claro, acá en el BEA me pasa, bueno, hace mucho que Muy no voy, pero seguido. me pasa muy seguido así. Exactamente. Ahí tenés que corroborar bien y tenés que fijarte bien. Bueno, todo eso es un aumento de precio. Todo eso. Digamos, pero ¿por qué? Ustedes me dirán, bueno, entonces si existen todas esas técnicas, yo perfectamente me puedo mover, digamos, para el lado del aumento de las ventas. ¿Por qué primero disminuyo los costos y después empiezo a pensar de qué manera puedo aumentar mi venta? Porque para tocar, digamos, la venta, yo necesito asesores externos que me ayuden. O sea, creo que quedaban pocos minutos para que se corte, chicos, ¿puede ser? 2 minutos y medio. 2 minutos, profe. Bien, lo cierro, cosa de que ya preparo la otra pizarra mientras nos vamos ingresando nuevamente. Pero, ¿qué les quiero decir? Que acá en la parte de ventas yo no lo puedo hacer de manera directa. Además, tengo que esperar la reacción de mis clientes porque se pueden dar cuenta de alguna de estas técnicas y me pueden directamente dejar de comprar y comprarlo de la marca sustituta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso la parte de venta es como que siempre se lo ve y además ustedes lo van a observar con el paso del tiempo. En cambio, en la parte de costo es casi inmediato. Por eso cuando se trata de aumentar la utilidad, siempre se apunta a la parte de costo. Después
Puede ser, lo planeemos a largo plazo, a la parte de venta. Ahora, si esa técnica llega a surtir efecto, efectivamente es aceptado por el mercado y efectivamente nuestros clientes no se dan cuenta del aumento del precio, que yo lo hice medio en encubierto, ¿sí? El aumento es mucho más importante de la utilidad bruta de lo que se puede hacer con una disminución en los costos. ¿Quedó claro este tema, chicos? ¿Lo han podido entender, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Salimos, volvemos a entrar al mismo link y yo ya voy preparando la pizarra para que veamos el tema que les dije. Acabamos de ver hasta hace un momento, que era la fórmula de utilidad bruta y la fórmula de utilidad neta, es toda la información gráfica y matemática que nosotros vamos a necesitar, digamos, para poder trabajar con los 4 primeros trabajos prácticos. Creo que yo les mandé 5, ¿verdad? Sí, con los primeros trabajos prácticos, digamos, nosotros con la fórmula, la gráfica y el análisis que hicimos hasta la pizarra anterior, digamos, es suficiente como para poder resolver los primeros 4 trabajos prácticos. Les vuelvo a repetir, lo vamos a resolver en clase. Yo termino de ver la clasificación de mercado, vemos diagrama de Gantt y camino crítico, y arrancamos a la clase siguiente a resolver los trabajos prácticos. No se olviden que van a presentar uno por grupo, ¿sí? Tratemos de armar los grupos que yo supongo que ustedes ya vienen trabajando, porque casi todas las materias le piden. Y uno de los trabajos que vamos a necesitar es que tienen que presentar son los 5 trabajos prácticos, digamos. Si rendimos ¿qué fecha habíamos dicho? El 13 de mayo, hasta el día 12, digamos, para tener tiempo de hacer las presentaciones de los trabajos prácticos. Yo ya les voy a mandar los lineamientos, digamos, de la presentación como para que sea uniforme y para que todo lo tengan a mano. Y para que ustedes ya vayan pensando que lo tienen que ir armando en la presentación. El quinto es el trabajo práctico exclusivamente, creo que es de diagrama de Gantt, creo que tienen los ejercicios planteados como para que lo puedan hacer. Bueno, los 5 trabajos prácticos nosotros los vamos a ver en clase, así que no se hagan problema por eso. Bien, entonces, Profe, arranquemos. Sí, usted recién dijo que venta tenía 2 variables. ¿Cuáles eran? el precio de venta y la cantidad de unidades. Porque yo puedo tocar, digamos, el precio. Lo puedo aumentar, digamos, al precio porque sí. Pero ¿qué puede pasar? Me puede afectar la otra variable, que es la cantidad de unidades vendidas. Entonces, si yo lo aumento al precio, digamos, de un día para el otro, porque quiero tener un monto más grande, me puede tocar la otra variable, que es la cantidad de unidades que yo estoy vendiendo. Puede resentirse, digamos, y disminuir la cantidad de unidades. O puedo utilizar una de las tantas técnicas que hemos hablado anteriormente, en donde yo voy aumentando el precio de manera gradual sin que mis consumidores se den cuenta. Y no me afecta la variable de la cantidad de unidades. Porque, fíjate, con esa fórmula vos te das cuenta del por qué muchas personas, digamos, primero, el costo fijo es lo que mata una empresa. Esa frase es la muletilla de casi todos los empresarios. Y segundo, ¿cómo querés ganar? ¿Por precio o por cantidad? Entonces, se supone que si vos tenés un precio relativamente barato, ganás en volumen con la cantidad de unidades que vendés. O tenés un precio relativamente caro, digamos, de ese producto, y por más que sean pocas unidades, mi monto no se ve afectado porque yo ya lo he tocado al precio. ¿Me entendés? Ahí es donde da la vuelta la decisión que yo voy a tomar. Gracias. Bien, ¿qué otro tema más necesitamos tener como para tener todo el conocimiento de la empresa? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos allá al principio de las clases, en donde decíamos que nosotros a la empresa la podíamos considerar como que forma parte de la clasificación de organización? O sea, que era un tipo de organización, que eran las organizaciones con fines de lucro. O podíamos tener
No sé si lo anoté. O podíamos tener la definición de empresa desde el punto de vista del sistema. Entonces, ¿qué era lo que planteaba, digamos, el sistema? Porque con el paso del tiempo, digamos, acercándonos acá en el tiempo, siendo como un poco más contemporáneo en el pensamiento y en la visión de cómo se la ve a la empresa, la considera que no es un sujeto estático, digamos, sino que forma parte de un entorno en donde las decisiones de ese entorno afectan a la empresa y en donde las decisiones que toma la empresa también puede afectar a su entorno. Entonces, nosotros acabamos de terminar de ver todas las fórmulas y todas las representaciones gráficas de lo que yo puedo, de la información que yo puedo obtener dentro de la empresa, como para ver cuál es la cintura que puede tener la empresa para mejorar su situación. Mejorar su situación siempre significa aumentar el margen de utilidad bruto. Siempre. Entonces, pero siguiendo con esa idea de sistema, digamos, en la aplicación del funcionamiento de una empresa, también nos tenemos que dar cuenta que la empresa no funciona sola, ni tampoco son decisiones que se toman dentro de la empresa, y afuera, bueno, solo el consumidor, digamos, el que me viene a comprar, o el proveedor que me trae la materia prima. No, hay otras variables que forman parte de ese entorno, que yo la considero a la empresa inmersa dentro de un sistema, que también me pueden afectar las decisiones. Y esas son las clasificaciones del mercado. La empresa puede pertenecer, a 4 tipos de mercados, que acá el análisis lo hacemos pura y exclusivamente desde el punto de vista económico. Esto no es contable, ¿sí? Esto es económico. Pero antes que sigamos avanzando, me olvidé de poner en la pizarra una cosa que quiero aclarar, que es lo que se entiende por mercado para que no se genere una confusión. Se genere confusión, nosotros en la generalidad de los casos escuchamos mercado y lo primero que se nos viene a la cabeza es el estudio de mercado, ¿sí? Eso lo quiero dejar claro, porque el análisis que vamos a hacer acá tiene que ver pura y exclusivamente con el punto de vista y el criterio desde el punto de vista económico. Tenemos dos criterios, digamos, para analizar cuando nosotros hablamos y utilizamos la palabra mercado. Primero, desde el punto de vista de administración de empresa, ¿sí? Los administradores de empresas estudian por separado la demanda y la oferta. ¿Qué es la demanda? El estudio del comportamiento de los consumidores. Y la oferta es el estudio del comportamiento de las firmas que forman parte, digamos, de mi estudio. Entonces, la demanda, los administradores de empresa lo hacen a través de un estudio de mercado. Es decir, que si ustedes escuchan estudios de mercado, quiere decir que estudió una parte nada más de la conformación de las variables que se incluyen en el análisis completo. Y la oferta la estudia a través de lo que se llama benchmarking. La técnica benchmarking es aplicada exclusivamente hacia el estudio de los oferentes. En cambio, si yo quiero estudiar el comportamiento de mis consumidores, o sea, quiero saber cuál es mi posible demanda o cómo se comporta esa demanda, los administradores de empresa lo hacen a través de un estudio de mercado. Ahora, desde el punto de vista económico, no se los estudia por separado. La demanda y la oferta se la estudia junta. Cuando yo hablo de mercado desde el punto de vista económico, quiere decir que estoy estudiando la demanda y la oferta junta. O sea, estas dos fuerzas que son los que determinan la cantidad de unidades que deben proveerse en un mercado a un precio determinado, que es cuando se vacía el mercado, ¿sí?
lo hace junto, tanto la oferta como la demanda. Estudiarla a la oferta y a la demanda juntos es lo que nosotros vamos a hacer a través de la clasificación de mercado en estos 4 tipos de mercados de los cuales se pueden clasificar todos y absolutamente todos los bienes y o servicios que nosotros consumimos y compramos normalmente en la habitualidad de nuestra vida. Económicamente, ¿cómo se hace? Digamos, se suele representar a la demanda en una curva, digamos, que es cóncava al origen y que es descendiente. Esta es mi demanda, ¿sí? ¿Por qué la demanda tiene esta forma? Porque a medida que el precio aumenta, la cantidad de unidades va disminuyendo. Y a medida que mi precio del producto disminuye, la cantidad de unidades va aumentando. Y represento en esta otra curva mi oferta, ¿sí? Que también es, en este caso, digamos, la curva de la oferta es creciente, tiene pendiente positiva. ¿Por qué? Porque a medida que me aumenta el precio, hay una mayor cantidad de oferentes. Y a medida que disminuye el precio del producto, hay una cantidad cada vez menor de oferentes. ¿En qué consiste el trabajo de los economistas? Consiste en tratar de identificar cuál es ese único punto en el cual tanto la curva de la demanda como la curva de la oferta se cortan. ¿Qué es lo que pasa acá, digamos, en este punto? Pasa de que el mercado se ha vaciado. ¿Eso qué quiere decir? Que acá se han puesto de acuerdo tanto los consumidores como los demandantes en la cantidad de unidades que vacía el mercado a este precio. Por eso nosotros no discutimos el precio, porque no tiene sentido. El mercado ya ha sido vaciado, se establece ese precio y ese precio es el que manejan todos los oferentes. Y ese es el precio que también manejamos todos los consumidores. A ese precio solo se puede vender, o sea, acá vamos a encontrar la cantidad de unidades en las cuales los demandantes estamos dispuestos a pagar ese precio y los oferentes están dispuestos a vender ese producto a ese precio. Va de nuevo. Para los administradores de empresa, la demanda estudia solo una de las partes de la fuerza, estudia solamente la demanda a los consumidores. En cambio, la economía estudia a esas 2 grandes fuerzas a través del mercado. ¿Quedó claro esto, chicos? Sí. Sí, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, yo ahí en la pizarra dice, arriba dice competencia y abajo, ¿qué dice? ¿Acá? ¿O acá? A la par, ahí. ¿Acá? No, a la Acá. izquierda, ahí. Acá dice competencia perfecta. No, Acá dice abajo. monopolio. Acá dice Oligopolio, dice. oligopolio. Y acá dice Ah, bien. competencia monopolística. Bien. Oligopolio. Bien, entonces avancemos. Nos vamos a centrar entonces en el punto de vista económico. Y en el punto de vista económico del mercado vamos a estudiar ambas fuerzas, tanto la demanda como la oferta. Bien, ¿cómo puedo clasificar al mercado? Según Robert Frank y la gran mayoría de los autores que he leído, al mercado yo lo puedo clasificar en 4 categorías. Puede ser competencia perfecta, puede ser monopolio, puede ser oligopolio o puede ser competencia monopolista. Analicemos el primer tipo de mercado, que es el de competencia perfecta, ¿sí? El mercado de competencia perfecta tiene 4 características, que son las que están anotadas acá. La primera característica del mercado de competencia perfecta es que las empresas venden un producto estandarizado. La segunda es que las empresas son precios aceptantes. La tercera es que los factores de producción, esta L y esta K, quiere decir mano de obra y capital. Para la economía solo existen estos 2 factores de producción. Son perfectamente móviles a largo plazo y la cuarta característica me dice que las empresas y los consumidores tienen información perfecta. ¿Ok? ¿Cuáles son los productos que forman parte de el mercado de competencia perfecta? Generalmente son todos los productos del agro y de la ganadería que nosotros los consumimos normalmente en la carnicería y en la verdulería. ¿Qué les quiero decir? Que todos estos productos, digamos que en la generalidad de los casos cumplen con el requisito de estas 4 características que definen el mercado de competencia perfecta, nosotros los encontramos de manera primaria.
en la verdulería o en la carnicería, o en la pollería o en la pescadería. Digamos, ¿en qué consisten esos productos del agro y de la ganadería? Para que formen parte del mercado de competencia perfecta y para que cumplan la mayoría de estas características que definen a este mercado. Son todos aquellos productos que nosotros lo consumimos de manera primaria. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a la verdulería de la carnicería, no nos envasan, digamos, y no nos ponen en un envase diferente de una bolsa, de un papel de diario, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros después que lo compramos vamos a nuestra casa y lo consumimos de esa manera. ¿Ok? Acá no es una perfumería en donde yo tengo la caja, la bolsita, el estuche, el papelito, Generalmente nosotros la verdulería, a estos lugares donde nosotros compramos y consumimos los productos de competencia perfecta, no suelen ser un regalo. No vamos a una verdulería y le decimos al verdulero, por favor, prepárame 2 kilos de uva y medio kilo de kiwi y envuélvemelo para regalo, por favor. No hacemos eso, ¿sí? O, mira, hoy cumpleaños mi mamá, así que por favor envuélveme para regalo 1,5 kilos de zapallo. No hacemos eso. Este no es el lugar en donde nosotros vamos a comprar un producto que, además, casi todos los productos en estos lugares son perecederos, digamos, esta es su característica. La característica fundamental y principal de este tipo de mercado es que los productos son perecederos, porque no han pasado por un proceso de manufacturación. Nosotros lo consumimos de manera primaria, de la manera en la que nosotros lo compramos, esa es la manera en la que nosotros lo vamos a consumir, ¿sí? ¿Por qué dice que las empresas venden un producto estandarizado? ¿A qué se refiere? Por eso los quería circunscribir al espacio. Cuesta imaginarnos, digamos, al carnicero de la vuelta de la casa o el que está a un par de cuadras como un empresario, ¿sí? Que forma parte del mercado de competencia perfecta clasificado desde el punto de vista económico. Y mucho más cuesta imaginarnos a la verdulera que está cerca de la casa también, que funcione como un empresario. Nos cuesta identificar, ¿sí? Pero lo hacen. Lo que pasa es que lo hacen de una manera mucho más primitiva, de una manera mucho, si no tienen una organización dentro de cada uno de estos negocios, el negocio no va a funcionar. Entonces, no necesariamente acá vamos a hablar de las firmas internacionales, de las primeras marcas que tienen, digamos, representación en distintos países del mundo. No necesariamente vamos a hablar de ese tipo de empresas. También nos vamos a circunscribir empresas en donde se encuentran inmersas en un tipo de mercado que se comportan de una determinada manera al cual nosotros consumimos esos productos. Los productos que nosotros encontramos en la verdulería y en la carnicería son casi vitales y son casi diariamente que nosotros lo consumimos, ¿sí? Solo que esta verdulería, esta carnicería o esta pollería, cuando nosotros vamos, lo tenemos cerca de la casa, es como que no cumple con la presentación de una empresa o de una firma de la que nosotros estamos acostumbrados a imaginarnos cuando hablamos de firma, ¿ok? Pero fíjense, cumple con los requisitos. ¿Por qué? Porque, ¿a qué se refiere con que la empresa vende un producto estandarizado? Quiere decir que cuando nosotros vamos a pedir el producto no hace falta dar mayores aclaraciones. Por ejemplo, si nosotros vamos a comprar tomate, necesito medio kilo de tomate. A lo sumo nos preguntan redondo o perita. Nada más, no nos preguntan de qué color. Y nosotros no somos como los mexicanos, que los mexicanos están acostumbrados a consumir el tomate verde. Nosotros acá el tomate lo consumimos rojo. O sea, no hace falta aclarar, digamos, esa cuestión. O si yo les digo, por ejemplo, que necesito medio kilo de zapallo, a lo sumo me van a preguntar si quiero el criollo o si quiero el brasilero. Pero no me va a preguntar, ¿vos querés el de la cáscara que es verde y adentro es amarillo? No nos van a preguntar eso, porque está estandarizado. Nosotros sabemos y el que nos vende también sabe de qué estamos hablando. O cuando vamos a la carnicería, por ejemplo, necesito 1,5 kilos de costilla. A lo sumo nos va a decir si la queremos cortada finita o la queremos cortada gruesa o queremos el costillar entero. Pero no le tengo que dar mayores aclaraciones. O sea, no le tengo que decir, mira,
ese corte de la vaca que tiene un huesito, que a la vuelta tiene carne, que en una parte es más grueso y en la otra mucho más finito, que lo quiero hacer para asado y que... No, él ya sabe a qué me refiero cuando yo le pido, por ejemplo, costeleta, o sabe cuando le pido puchero cargadito, o sabe cuando le estoy... Los diferentes cortes, nosotros más o menos ya los vamos conociendo, el que nos vende y el que nosotros vamos a comprar. Lo mismo pasa en la verdulería y lo mismo pasa con el pollo, lo mismo pasa con el pescado. Entonces, estamos hablando de un producto estandarizado porque nosotros ya sabemos, ¿sí? Y conocemos los productos que se venden en estos lugares. Las empresas son precios aceptantes. ¿A qué se refieren? ¿Ustedes saben de qué lugar sale toda la fruta y toda la verdura que nosotros podemos consumir en una verdulería? ¿Saben que se aglutina en un solo lugar? En el Mercosur. Exactamente. En ese lugar es en donde se distribuye todo el resto de la verdulería, todo el resto de la fruta y de la verdura que nosotros consumimos en cualquier tipo de verdulería. ¿Ok? ¿Y saben de dónde salen todo lo que nosotros consumimos de la carnicería? De un matadero. ¿Matadero? Sí, exactamente. ¿Saben a dónde están? Mm, Sí. sí, Yo sí. En realidad, digamos, ya le cambiaron el nombre de matadero a frigorífico. Digamos, es como que suena mejor, suena como más... menos cruel. Exactamente. ¿Sí? Y suena hasta incluso como más prolijo, ¿sí? Pero sí, sale de un matadero. Exactamente. En realidad salen de un mercado, o de dos, creo que hay dos. Yo sé que uno es el mercado de Liniers, que está en Buenos Aires, ahí venden el animal vivo, digamos, en pie, y a partir de ahí recién va a un matadero, digamos, frigorífico, en donde matan el animal, lo cortan, digamos, en parte o en medias reses, y ahí lo distribuyen a la carnicería que nosotros vamos. O sea, ¿a qué me refiero? A que está concentrado en un lugar en donde ya se establece ese precio de piso. Entonces, vamos pasando por las diferentes cadenas hasta que nos llegan a nosotros, que es en la carnicería, y por eso también somos precios aceptantes, porque tanto el carnicero del frigorífico en donde lo compra y ese frigorífico a su vez del mercado donde lo compra, ¿sí? Va a la escala hasta que nos llega a nosotros. No hay un frigorífico, ni hay una carnicería, ni hay una verdulería que se salga de ese circuito que hace que el precio sea radicalmente distinto. Si yo a ustedes les pregunto cuánto cuesta el kilo de papa cerca de su casa, les aseguro que va a ser muy parecido al precio del kilo de papa que lo compro cerca de la casa de mi mamá. Y estamos hablando de dos localidades distintas. ¿A dónde el precio puede ser diferente o sustancialmente distinto? En un ¿Dónde se súper. imaginan que puede ser? Exactamente, en un súper. En ¿O a una dónde venta más? mayorista. En un mayorista. ¿A dónde más también puede ser distinto? En el Mercosur. Sí, pero ¿a dónde más? Para A arriba. a donde venden verduras orgánicas, por ejemplo. También, pero el precio de los productos, por ejemplo, de la verdulería y de la carnicería son distintos en el lugar en donde yo me voy moviendo. Si ustedes se van a la zona céntrica, digamos, de Montero, les aseguro que cuesta más caro que si ustedes lo compran cerca de su casa. Pero no es el doble o el triple, exactamente. ¿Sí? No es el doble ni es el triple. Es un poco más caro, pero me tengo que mover a lugares puntuales como para darme cuenta. Es más, si ustedes se llegan a olvidar, por ejemplo, en la verdulería, qué sé yo, tomate o limón o, por ejemplo, manzana, cuando van a comprar en el súper saben que va a ser un poco más caro de lo que lo hubiesen comprado cerca de su casa. Pero Por la eso calidad va somos... a aumentar un poco. En algunos casos sí, en otros casos no, depende de cómo te gusta consumirlo, porque, digamos, lo que llega al súper son madurados en cámara. En cambio, lo que nosotros compramos, digamos, en la verdulería, en algunos casos, y teniendo un poco de suerte, son de la maduración propia, digamos, de la fruta. Por ejemplo, la pera, vos fíjate, en el súper siempre la conseguís verde. Es muy raro que vos en el súper la consigas amarilla, como la podés consumir, la podés encontrar en alguna verdulería de cerca de tu casa.
¿entendés? Porque son maduraciones distintas, por eso son tipos de frutas y de verduras distintos. Es más, en el súper vos podés encontrar, por ejemplo, un tomate que cuando vos lo partís adentro es medio verdoso. En cambio, cuando vos lo compras en la verdulería, puede ser que te toque alguno de esos, pero en general y en la mayoría son rojos por dentro, ¿me entendés? Si no tenés drama con consumir productos que son madurados en cámara, no te vas a dar cuenta, digamos. Es más, como una estrategia para vendértelo más caro a estos productos, lo que hacen es eso, digamos, presentártelo mejor, más bonito, más brilloso, más limpio, depende del súper que vayas, ¿no? Porque vos acá vas, por ejemplo, al Comodín, o lo que era el de Luque, o te vas, por ejemplo, a Gómez Pardo, y no es lo mismo la presentación de la fruta y de la verdura en Jumbo, por ejemplo. ¿Me entendés? Hay una diferencia. Todo lo que nosotros estamos hablando acá quiere decir, representa la cuarta característica, que es las empresas y los consumidores tenemos información perfecta. Si yo a ustedes les pregunto, por ejemplo, el tomate, ¿cuánto es más barato, en verano o en invierno? En En verano. verano, claro. En invierno escasa. ¿Cuándo los citrus, digamos, la naranja, la mandarina, el limón, la lima, es más barato? ¿En invierno o en verano? En invierno. En invierno. Exactamente. Nosotros sabemos exactamente cuándo es la temporada y cuándo tenemos productos de temporada. Por ejemplo, ustedes saben cuándo se pone más barata, por ejemplo, la uva. O qué época del año nosotros podemos consumir ciruela, durazno, uva. O si yo les dijera, por ejemplo, la frutilla, en qué época del año se la puede consumir. Porque tenemos la información perfecta, tanto del precio como de la temporada en la cual podemos consumir algunos productos, ¿sí? Y cuando se refiere a la tercera característica, que los factores de producción, de nuevo, desde el punto de vista económico, que hablamos solamente del capital y del recurso humano, estos dos factores son perfectamente móviles a largo plazo. ¿A qué se refiere? Se refiere, el capital, digamos, no le tengo que aclarar, digamos, que se puede mover a cualquier punto y a cualquier parte del país y del mundo. Yo lo puedo mover con una cuenta, obviamente, a distintas partes del mundo. Ahora bien, el recurso humano no es tan fácil de poder moverlo a cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que trasladar el recurso humano, digamos, a este tipo de mercado, este es uno de los pocos que se puede trasladar sin problema, ¿sí? En otros tipos de mercados es un poco más complicado. ¿A qué se refiere, digamos, al recurso humano en este tipo de mercado? Se refiere a los trabajadores golondrina. Lo han escuchado nombrar, ¿verdad? Sí. Sí, son los que trabajan por temporada. Exactamente. ¿Sí? Son los que trabajan por temporada y se van moviendo a las diferentes cosechas que se producen a lo largo del país. Ellos saben en qué época es la temporada de la manzana, en qué época es la cosecha del azúcar, del limón, del arándano, de la frutilla. Saben exactamente en qué época del año y en qué provincia, digamos, se pueden ir moviendo para, es más, hay familias enteras que se mueven a diferentes puntos del país por las cosechas. Este es uno de los pocos tipos de mercado en los cuales el recurso humano se puede mover sin problema. En los otros tipos de mercados es más complicado, es un poco más difícil. Pero claro, acá, en este tipo de mercado, en el de competencia perfecta, sí se pueden mover a largo plazo, tanto el capital como el recurso humano. ¿Ok, chicos? Resumiendo, antes que se corten los 10 minutos, ¿cuáles son los productos que forman parte del mercado de competencia perfecta? Son todos los productos que nosotros podemos consumir del agro y de la ganadería en su manera primaria. No hay un proceso de transformación, de envasado, ni de logo, ni de marketing, nada de eso, estrategia de mercadotecnia o marketingera se aplican acá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la información perfecta, porque existe una gran cantidad de oferentes y obviamente de consumidores, porque somos precios aceptantes, porque lo conocemos el producto, por eso son estandarizados. Entonces, para que quede claro, la harina, por ejemplo, el grano, digamos, de la harina forma parte del mercado de competencia perfecta. Ahora, la harina
ya envasada con una marca, con un logo, pasó por un proceso de refinamiento, como nosotros la consumimos en el mercado, ya no forma parte del mercado de competencia perfecta. El trigo sí. La soja. El grano de la soja forma parte del mercado de competencia perfecta, pero el Hades no. La milanesa de soja no, porque ya pasó por un proceso. La caña de azúcar forma parte del mercado de competencia perfecta, pero no el azúcar. El Porque maíz. el maíz pasa lo mismo. El maíz, por ejemplo, forma parte del mercado de competencia perfecta. Ahora, la harina de maíz, no. O sea, ¿Me todo lo entiendes que ya cuál? está en un proceso deja de Un pertenecer. envasado, una marca, un logo, no se hacen publicidades de este tipo de mercado. La publicidad en el tipo de mercado de competencia perfecta no sirve. Sería un gasto totalmente innecesario, porque nosotros tenemos la información perfecta. No nos tienen que explicar cuál es el tomate. No nos tienen que hacer una publicidad, miren, consuman más arándano, porque tal o cual cosa o porque está barato. No suele haber publicidades de estos tipos de productos. Salvo, digamos, en un súper que digan, bueno, este fin de semana el asado tiene un descuento. Pero la publicidad no apunta a que nosotros consumamos más de estos productos, ni menos. ¿Ok? No es necesario. Entonces, si nosotros estamos hablando de todos los productos del agro y de la ganadería que forman parte del mercado de competencia perfecta, es un gasto decidir publicitar el producto. No tiene sentido. Dadas las características, obviamente, que tiene el mercado de competencia perfecta. ¿Está claro? Es más, este sería el mercado ideal. Si todos los tipos de productos y servicios que nosotros consumimos formaran parte de este tipo de mercado, sería la situación ideal para los consumidores. Pero lamentablemente no es así, digamos. ¿Quedó claro, chicos, este tipo de mercado? Sí, profe. Sí, profe. La papa también entraría ahí en competencia perfecta Exactamente. hasta que se la produce y se la vende en envase y todo. Exactamente. Forma parte del mercado de competencia perfecta. ¿Qué les parece si nos desconectamos, nos volvemos a conectar y preparo la pizarra de monopolio? ¿Ok? Bien, profe. Monopolio. No nos queda mucho tiempo, pero por lo menos quería que la vean a esta pizarra, digamos, para que la terminemos de analizar la clase que viene. Igual vamos a retomar, digamos, sobre la parte de monopolio. Pero la quería dejar a la idea, o al menos que tratemos de hablar y de desglosar la definición, digamos, de monopolio, que es sumamente importante. De los 4 tipos de mercados, yo creo que este es el que ustedes más deben haber escuchado. No deben haber escuchado ni de competencia perfecta, competencia monopolística, menos, digamos, y oligopolio tampoco. Aunque en este último tiempo se empezó a hablar del oligopolio. En algunos medios, digamos, empecé a escuchar y se empezó a utilizar esa palabra, que hace referencia, digamos, al tipo de mercado que puede pertenecer al producto que estén analizando. Pero monopolio de seguro lo escuchan. ¿O me equivoco? Son una o dos empresas como Muchas veces. mucho que manejan todo Claro. unos servicios específicos. Sí, nosotros estamos acostumbrados a analizar los servicios, pero no son una o dos. Por definición, la palabra monopolio, por eso quería analizarla en detalle a su definición, porque un monopolio es una sola empresa. Oligopolio, No le decía yo, profe, disculpe. Ah, bien, el El oligopolio sí. el claro ejemplo, profe, está en los cines, ¿verdad? Un cine sería un claro ejemplo del monopolio. El que te vende el pochoclo. Claro, en el sentido de que No, uno cuando no, ya ingresa al exactamente. cine, los únicos productos que pueden consumir, por ejemplo, un pochoclo, una gaseosa, entonces ellos aprovechan que son el único comerciante y te lo venden mucho más caro y así. Exactamente. Ese podría ¿Sería ser, como la digamos, cantina, profe? sí, vendría a ser como la monopolización en ese sector. Nosotros acá vamos a hablar, digamos, del monopolio en una manera mucho más general, mucho más generalizada, digamos, que la que podríamos encontrar. Pero sí es un buen ejemplo, digamos, el que
el que acaba de decir su compañero, porque, o la cantina, por ejemplo, como lo que acaba de decir su otro compañero, porque en ese lugar, cuando yo no tengo posibilidad, además no se olviden de que para ir al cine, una vez que ustedes ingresan, ya no pueden salir. Entonces, y es más, está prohibido ingresar con otros productos que no sean lo que les vende en ese negocio de afuera. Salvo que lo guarden en un bolsillo, un chocolate, una cosa así, digamos. Pero a la vista, yo no puedo ir con otra bolsa de pochoclo que no sea la que me vendieron ahí afuera. No me dejan entrar, por más que haya pagado la entrada. Ya. Esa es una forma en la que la empresa que te vende ese tipo de producto monopoliza la venta de los productos que son característicos de ir al cine, digamos. ¿Sí? ¿Alguien me quería hacer algún comentario? Ah, bien. Lo definamos al monopolio, digamos. Robert Frank, ¿cómo lo define? Les dice que un monopolio es una estructura de mercado en la que un único vendedor, esto es fundamental, es un único vendedor de un producto que no tiene sustituto cercano, abastece a todo el tipo de mercado. ¿Qué es lo que quiero que desglosemos de esta definición? Una cosa es que yo esté hablando de un monopolio y otra cosa es de que yo hable de que en un tipo de mercado, una empresa o un producto tienden a la monopolización. Eso es otra cosa, ¿sí? El monopolio, así por definición, es solamente un oferente. Hay una sola empresa que me ofrece ese producto. No tiene competidores cercanos, no tiene productos sustitutos, digamos, cercanos del bien o del servicio que me está vendiendo este único proveedor, y además tiene la capacidad de poder abastecer a todo el mercado. ¿Qué quiere decir que tiene la capacidad de abastecer a todo el mercado? Que tiene la capacidad tecnológica, el know-how, el recurso humano, la estructura administrativa, de distribución, todo lo que conlleva para que cada una de las personas que quieran consumir ese producto o ese servicio, él se lo puede ofrecer. Desde el momento en el que hay una empresa que no puede abastecer a todo el mercado, o sea, hay más personas, hay más demandantes de lo que esta empresa puede ofrecer, inmediatamente se abre la puerta para que ingrese otro oferente. Y desde el momento en el que ingresa otro oferente, ya no estamos hablando de un monopolio. Existe una forma natural de monopolizar un mercado. Parece increíble, pero sí se puede dar, digamos, una manera natural. Que ya vamos a ver algunos ejemplos, digamos, la clase que viene, y vamos a analizar también los 4 factores o las 4 posibilidades en las que se puede monopolizar un tipo de mercado. Esto abre una puerta para hablar de una cantidad enorme de casos, y es más, nosotros los conocemos a las principales empresas, y estamos acostumbrados que las empresas digamos, al monopolizado el mercado sean servicios. No estamos acostumbrados a la venta de un producto. No hay un monopolio, digamos, que nosotros haya una única empresa que nos ofrezca un determinado producto. Pero sí hay empresas de servicio que nos ofrecen el servicio, sobre todo en la Argentina. Flechabu, profe, que no es una empresa que compró varias empresas de viaje. Sí, pero no es la única que te puede trasladar en ómnibus a cualquier parte del país. Ahí estaríamos hablando de los servicios básicos, el agua, la luz. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Por ejemplo, Clarín es un ejemplo de eso, profe. El más conocido y mediático. ¿De qué? ¿Cuál, perdón? El grupo Clarín. Bueno, ahí es donde se armó, digamos así, como una gran discusión a nivel nacional, pero si te pones a ver, en realidad no es el único. Pero ¿qué pasa? Al haberse fusionado con otras empresas, tendió a la monopolización. ¿Ok? Fíjate. Un ejemplo claro, así que abrió el debate y que hasta incluso fue un tema a nivel global, y que fue cuando se dieron cuenta de que Bill Gates había monopolizado el sistema operativo a través del sistema operativo Windows. ¿Alguien utiliza otro sistema operativo que no sea Windows? Usted hace referencia, profe, a lo que hizo Bill Gates, que cuando salieron las máquinas, Bill Gates le ofrecía
que vendían las máquinas que ya venga su sistema operativo preinstalado, digamos. Exacto. El sistema operativo que vende Bill Gates es Windows. Él es el que cambia, digamos, la forma en la que nosotros utilizábamos la computadora. Antes de Windows existía DOS. ¿Alguien lo utilizó o lo vio? Sí. Sí. En la presentación de la pantalla era como en la película Matrix, que le aparece en el margen superior izquierdo, titilando un cursorcito de color verde fosforescente. Eso era todo cuando ustedes prendían la máquina. No sabían qué tenían. Tenían que saber y conocer las funciones lógicas básicas como para poder enterarse qué era lo que tenía la computadora. O sea, había una forma en la que ustedes podían pedir que les digan cuáles son los programas, porque no sabían nada, no se veía nada que era lo que tenía dentro de la computadora. Bueno, de pasar, es más, si ustedes pedían, digamos, todos los archivos que eran .exe, les tiraban todo. Entonces, si ustedes en ese entonces necesitaban utilizar una planilla, en ese entonces el equivalente a Excel era QPro, y estaba instalado el QPro, ustedes decían, bueno, ejecutame este programa. Te aparecía el programa. Nada más. En ese entonces el equivalente a Word era el programa Write. Si estaba, y le decía, bueno, ejecutámelo ese programa, y le aparecía el programa, que veía ser el procesador de datos y que podría ser el de lectura, digamos, como es el de Word. Y ahí lo utilizaban el programa. Y solamente lo podían utilizar con el teclado. No existía el mouse. Bill Gates, ¿qué es lo que hace? Que sea mucho más armonioso, digamos, lo que se conocía dentro de la computadora, porque ustedes cuando empiezan a ejecutar Windows saben a través de los iconos, los programas que tienen, y hacen un doble clic, porque eso es lo que inventa él también, el mouse. O sea, la hizo mucho más armoniosa y mucho más dinámica y mucho más agradable al usuario con el sistema operativo Windows en toda su forma y en todas sus versiones. Va de nuevo la pregunta. ¿Alguien de ustedes utiliza otro sistema operativo que no sea Windows? Yo O utilizo sea, los dos. ¿alguien tiene alguna duda que Bill Gates monopolizó el sistema operativo de las computadoras? A pesar de que hay otros, ¿no? Porque tienen tienen el SUSE Linux, el Red Hat Linux, tienen el Ubuntu, exactamente, tienen un montón de otros. ¿Lo usan? No. Y no. Es más, si ustedes tienen que trasladar información a otra computadora, ¿utilizarían otro sistema operativo? Y no, porque ya estamos acostumbrados a manejar uno. Exactamente. Y la dejamos acá la clase. Retomamos de nuevo porque acá este tema del monopolio se abre así como un gran abanico. ¿Los veo el viernes? Sí. El viernes. Ya me voy memorizando los horarios. Bien. Retomamos acá, digamos, sobre monopolio y hablamos de los otros dos tipos de mercado, que es competencia monopolística y oligopolio. ¿Ok, chicos? Sí, profe. No, profe. Hasta luego. Que anden bien. Hasta luego.